la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, tu palabra es poderosa. Ella es viva. Señor, te pedimos una vez más, Señor, que seas tú, mi Dios, hablando al corazón de tu iglesia, de tu pueblo. Tú sabes, Señor, cuán necesario es que seas tú amando por medio de nosotros para que podamos vencer cualquier obstáculo. Señor, haz ese milagro en la vida de todos nosotros y te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra. Me apoyo en tu nombre, Señor, en tu asistencia. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Encontramos en el Antiguo Testamento una historia muy conmovedora, donde se muestra una clase de amor que no es común. Y es cuando David, en medio de una tremenda dificultad con su hijo Absalón, que éste se rebela en contra de su padre, quiso tomar el reino. De hecho, por un tiempo lo hizo. Y David, para no confrontar a su hijo, para evitar el derramamiento de sangre en el mismo seno de la familia, David, teniendo él la autoridad y todo el poder para poder aplastar cualquier rebelión, pero él sabía que eso podía perjudicarle en cuanto a la vida de su hijo, él prefirió huir del palacio. ¿Cómo es que huyó? Descalzo, cabizbajo, llorando, con poca fuerza y con su cabeza cubierta. Y algunos hombres empezaban aún hasta maldecirle. Entre ellos encontramos a un tal Simei que lo maldecía y le echaba polvo. Y él solamente iba llorando, subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, hasta llegar a la frontera más cercana y donde encontró refugio. Tiempo después le dan la noticia que su hijo había muerto. Y David, en lugar de celebrar, por supuesto, porque algunos podrían decir, si tu hijo se convirtió en tu propio enemigo que buscaba tu vida, era para celebrarlo. Mas dice la Biblia que David lloró a Absalón, de tal manera que hay una expresión que encontramos en el libro de Samuel, donde dice: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Y lo lloró por 30 días. A uno de sus generales no le gustó eso. Dijo: ¿cómo es posible que pueda llorar a un hijo tan ingrato? Pero este hombre entendía que el amor va más allá de lo que el razonamiento humano nos demanda. David conocía a Dios y conocía la calidad de amor. Es un amor sacrificial. Es un amor que no anda buscando el beneficio propio, sino el de los demás. En el Nuevo Testamento, Dios, queriendo que usted y yo entendamos que ese es el amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros, lo expresa a través de la parábola del hijo pródigo. El centro de esa parábola no es el hijo pródigo, es el padre de familia. El hijo pródigo no merece absolutamente nada. Sin embargo, el padre se sacrifica para poderlo recibir, para poderlo perdonar, darle un calzado nuevo, vestido nuevo, anillo en sus manos y matar el becerro gordo. Sacrificó cualquier sentimiento negativo para proveerle la cobertura necesaria para proteger y mantener a su hijo. Esto se llama amor sacrificial. Me recuerdo también, años atrás, oímos una noticia muy dura
cuando nuestro hermano Gigi Ávila, muchos lo recordarán, un tremendo evangelista, hombre de Dios, un siervo, hermanos, temeroso de Dios, usado por Dios en señales y prodigios, sobre todo, hermanos, la humildad. En varias oportunidades tuve la oportunidad de platicar, estar cerca de él en algunos congresos, y me di cuenta la sencillez que hay en ese corazón. Un hombre humilde, pero ungido de Dios. Recuerdo que él testificó que cómo su hija muere en manos de su esposo, es decir, del yerno del pastor o de este evangelista Gigi Ávila. La noticia cuando llega al corazón de Gigi Ávila que su hija había muerto en manos de su esposo, claro, fue sumamente doloroso. Pero él hizo algo, no sé cuánto tiempo después de la muerte de su hija, que llega a la cárcel a ver a su yerno. Hermanos, algunos dirían, bueno, lo iba a amenazar, iba a buscar a alguien para que lo matara estando en la cárcel. Pero llega a decirle, mira, tú estuviste en la iglesia, no obedeciste, no seguiste los caminos de Dios. Porque este joven había llegado a la iglesia más solamente como asistente, pero parecía que se había convertido. Algunas veces algunas personas levantan su mano o repiten la oración para aceptar a Cristo, pero no nacen de nuevo porque no lo hacen de corazón. Esta jovencita se confundió y dijo, este es el príncipe azul, es cristiano, está en la iglesia, participa en un ministerio. Por eso, estimada jovencita y estimado caballero, alguien dijo que de novios hay que abrir los ojos y de casados hay que cerrarlos. Entonces, pero el punto es que se casaron sin que ella tuviera el discernimiento, aunque papá se lo dijo varias veces, no te cases con este muchacho, no te cases, no te conviene. Parece que ella decía, estoy enamorada, papá. Bueno, ella tomó su decisión. El punto es que cuando él llega a la cárcel, le dijo, te perdono, así como Cristo me ha perdonado, te perdono. Hermanos, cuando uno mira esa clase de acciones, solamente se puede hacer a través de algo sobrenatural. Y ese es el amor ágape de Cristo en el corazón. Un David que llora a su Absalón, un padre que recoge a su hijo y lo protege y lo sostiene en casa, como es el caso de la parábola del hijo pródigo, y en este caso del pastor Gigi Ávila. Hermanos, todos de alguna u otra manera tenemos algunas circunstancias, a lo mejor que quisiéramos que cambiaran. Pablo, cuando escribe esta epístola, no se nos olvide el contexto histórico. Vemos a un hombre de Dios llamado Pablo en sufrimiento, estando ahí en la cárcel, en una mazmorra, en una cisterna. No estamos hablando de una cárcel como las que conocemos hoy en día, aunque hay muchas cárceles que son realmente muy repugnantes. Sin embargo, en la cual estaba Pablo no podía ser peor que cualquier cárcel de todos los tiempos. Ahí se encontraba este siervo de Dios. Sin embargo, que esas circunstancias él no las podía cambiar. Aún porque ya estaba determinado por la voluntad de Dios que el tiempo de Pablo había terminado, que el tiempo de su partida estaba cercano. Hermanos, hay situaciones que nosotros quisiéramos cambiar, pero lo importante no es que cambie la circunstancia externa, lo importante es que cambie nuestro carácter para vencer esa circunstancia. Algunas veces las circunstancias van a desaparecer y otras veces no. El punto es que aprendamos a vencer. Es por eso, hermanos, que quiero hablar bajo un tema que nosotros lo miramos reflejado en la lectura que hemos tenido, en una verdad central. Lo que vemos aquí es el amor sacrificial. Por eso el tema es el amor y el sacrificio. Algunos tienen una idea que el amor es algo romántico. Las esposas quieren flores, que quieren chocolate y más chocolate y más chocolate. Entonces, que quieren muchas cosas. Entonces, eso realmente, el romanticismo, realmente es algo tan superficial. La madurez verdadera del amor no se muestra en el romanticismo, se demuestra en el tiempo de lucha, en el tiempo de guerra, en el tiempo cuando tengo que sufrir en beneficio de la otra persona.
Es por eso que es fundamental que entendamos la otra cara del amor, que tiene que ver con el sacrificio. En primer lugar, vemos aquí que Pablo le está hablando a un joven, Timoteo. Ya había comenzado las persecuciones imperiales y ahora le dice Pablo a su discípulo amado, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué le dice que se acuerde de Jesucristo? Le dice que hay tres cosas que debemos de traer a memoria. Cómo el amor de Cristo se mostró hacia cada uno de nosotros. Por eso lo dice de esta manera. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Aquí hay dos formas importantes de cómo se mostró el amor sacrificial de Cristo por usted y por mí. En la humillación y en su muerte en la cruz del Calvario. ¿Por qué en la humillación? Porque dice aquí este versículo, del linaje de David, es decir, según la descendencia en la carne. Porque a David le fue dada la promesa que de su descendencia iba a surgir el Mesías, el Rey de reyes y Señor de señores. Hablando del milagro de la encarnación, es decir, Dios iba a tomar forma humana. Y solamente ese hecho, como lo menciona Pablo en su epístola que escribe a los Filipenses en el capítulo 2, y lo dice de esta manera en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El hecho de que Dios haya tomado forma humana es una demostración del amor sacrificial. ¿Por qué? Porque Él tuvo que autolimitarse y no utilizar sus atributos divinos para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo ese hecho de humillarse ya está demostrando una calidad importantísima de amor. ¿Qué es lo que se necesita hoy en día? Que nosotros nos bajemos de la nube donde nosotros nos hemos subido. ¿Por qué no se resuelven muchos problemas? Porque no estoy dispuesto a sacrificarme en cuanto a la humillación. Muchos problemas de matrimonio, muchos problemas a nivel, hermanos, de Estado, problemas a nivel de las empresas, a nivel de las iglesias, en las relaciones humanas, en las relaciones familiares. Si tan solamente nosotros nos humillásemos, estaríamos, hermanos, en una buena posición para resolver esas dificultades. Pero nadie quiere humillarse. El amor ágape impulsa a una persona a humillarse. Pero hay gente que dice, yo jamás me voy a humillar. Mi pregunta entonces tengo para usted y para mí. ¿Quién es usted y quién soy yo para no humillarme? Si Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo, ¿por qué nosotros somos tan prepotentes y soberbios? Y es por eso que los problemas no se resuelven. Es por eso que las circunstancias nos agobian. Sin embargo, Pablo estaba humillado espiritualmente en esas condiciones infrahumanas, pero las dificultades no lo prisionaban a él. Él era un hombre libre. Por eso que cuando escribe la epístola a los Filipenses, estando él en otra cárcel, en otra época, dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que alguien pueda vencer la injusticia, la maldad y pueda tener gozo y paz en su corazón? Es que cuando una persona ama, puede, hermanos, humillarse, y el que se humilla, descansa. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestra alma. En otras palabras, los prepotentes, los soberbios no encuentran descanso, aunque tengan la mejor cama, aunque tengan su habitación con aire acondicionado, lo mejor de lo mejor, no puede descansar. Pero hay personas que en un petate descansan mejor que otros. En una hamaca alguien puede descansar mejor que cualquier persona. ¿Por qué? Porque han aprendido a humillarse a sí mismo. Y cuando Cristo toma forma humana,
En ese cuerpo, hermanos, Jesús sabía perfectamente que iba a cargar lo que él más aborrecía. Por eso fue el propósito de la encarnación. Por eso que encontramos ese mensaje de los ángeles cuando Jesús nace en Belén: y llamará su nombre Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Emmanuel es Dios con nosotros, porque a través de ese cuerpo Jesús iba a cargar el pecado de toda la humanidad. De ahí entonces ese acto de humillación. Jesús dispuesto a sufrir lo que usted y yo no estamos dispuestos a sufrir. Esto es, hermanos, algo importantísimo. Que nosotros podamos ver que el acto del sacrificio por medio del amor no debe de ser extraño para usted y para mí, sino que es algo normal dentro de la vida cristiana. Por eso le dice: acuérdate del Señor Jesucristo, no solamente en su humillación, sino en su muerte expiatoria en la cruz, porque en ese momento Jesús cargó el pecado de la humanidad. Lo que él más aborrecía, en eso se convierte su cuerpo, empezó a absorber todo lo sucio y lo nauseabundo. Por eso dice la Biblia: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, por eso encontramos aquel grito desgarrador de Jesús en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el cuerpo de Cristo absorbe, oiga, todos los pecados que usted y yo podamos imaginarnos. Por amor a usted y por amor a mí, Él se sacrificó. Y no solamente, hermanos, al llevar el pecado, sino que sufrió el desprecio y condenación del beneficiado. O sea, que viendo el favor que nosotros íbamos a recibir, Él sufre el desprecio y la condenación que a usted y a mí nos correspondía, pero también sufrió por ver salvo al que no lo amaba. ¿Cómo es posible esto? Jesús sufre, Jesús se sacrifica por las personas que no lo aman a Él. Hasta el día de hoy hay gente que no ama a Cristo, pero eso no le importó a Cristo, sino que Él murió aún por todos ellos, para darles la oportunidad de ser salvos, y sufrió para que nosotros gocemos de la vida eterna. Ahora, si la humillación y el sacrificio de Cristo es algo que es normal dentro del corazón del Señor, entonces nosotros debemos de comprender que el amor así es. El amor se sacrifica, pero también el amor tiene su recompensa. Por eso dice en la porción que hemos leído: el cual resucitó, dice, de entre los muertos. O sea, ahora vemos la victoria. La victoria a lo mejor no la puede ver usted en este instante cuando usted se sacrifica por amor a otra persona, pero lo va a ver en el día que el Señor quiere. Jesús, en el momento que Él resucita, vence la muerte por usted y por mí. Confirma la salvación al experimentar la justificación por medio de la fe en la obra de Cristo, y nos da la seguridad de la vida eterna por la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, porque de otra manera el Espíritu Santo no vendría a vosotros. En otras palabras, para que usted y yo gocemos de la salvación y de la experiencia de la seguridad de la vida eterna por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él entonces se levantó de entre los muertos. Ahora, cuando Cristo se levanta, entonces mira hacia atrás y ve que la humillación y el sacrificio valió la pena. Por eso le dice a Timoteo: acuérdate del Señor Jesucristo. Si Jesús, hermano, se humilló y se sacrificó, pero también Él recibe la recompensa de ese amor sacrificial, así también va a pasar con cada uno de nosotros. Hermano, el sacrificio por amor no es aparte del Evangelio, más bien es la esencia, el centro del Evangelio. De ahí que entonces esto nos lleva a ver, en segundo lugar, cómo el apóstol Pablo aprendió a caminar en esa clase de amor. Por eso que en el versículo 9 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Nos damos cuenta entonces que, en segundo lugar, vemos aquí la capacidad de sufrir
en amor por Jesús es posible. Es decir, que la calidad de ese amor sacrificial la podemos nosotros desarrollar. Y el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, en el cual sufro penalidades. O sea, estando en Cristo, puedo aprender a manejar las dificultades. El génesis de la capacidad del amor que hay en Cristo en nuestra vida se inicia en el momento del nuevo nacimiento. La Biblia nos dice en Romanos 5:5 que cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida fue derramado el amor de Dios, es decir, el amor ágape. Los griegos tenían varias clases de amor. Entre ellos tenemos una palabra que es fileo, el amor entre hermanos, amigos. El amor estorge es como el amor para la patria, el amor a las artes, etcétera. Y tenemos el amor eros, que es el placer sexual. El amor ágape, o más bien la palabra ágape, no se conocía en el griego clásico, sino que aparece por primera vez acuñada esta palabra a través del Evangelio. Antes no se conocía. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Es algo sobrenatural. Es algo que no es humano. Entonces, el poder, hermanos, perdonar, por ejemplo, el poder amar lo que, hermano, humanamente no se puede amar, es un milagro. Algunos quieren milagros de sanidad, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? El poder amar lo que humanamente no se puede amar es un milagro mayor que ese. Entonces, eso ocurre cuando nosotros nacemos de nuevo. Esa clase de amor usted y yo lo recibimos en el nuevo nacimiento. Si usted quiere ver en su vida mejores días, si usted quiere tener una mejor relación matrimonial, una mejor relación en la familia, una mejor relación con las demás personas, ¿qué necesito? Necesito tener el amor de Dios en mí, no el amor humano, no la pasión humana, el amor de Dios. En el momento en que he nacido de nuevo, para nacer de nuevo, se requieren dos cosas. Primero, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, sentir dolor por mis ofensas y recibir por la fe en su sangre que derramó en la cruz del Calvario el perdón de pecado. En ese momento ahí surge el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo viene a residir en nosotros y Él trae esa clase de amor. Pero esa clase de amor tiene que ser también desarrollada. De ahí que hay una capacidad, hermanos, interna de poder amar. Por eso, mire con cuidado cómo lo expresa este versículo 9. Dice, en el cual, esta preposición de lugar, en, significa dentro de. Es decir, como estoy dentro de la familia de Dios, estoy en Cristo. Por eso dice, en Él sufro penalidades. Si nosotros no estamos en Cristo, no tengo capacidad de sufrir con valentía y en victoria sobre todo. Recordemos aquel caso que encontramos en el Antiguo Testamento del arca de Noé. ¿Cómo es que ellos pudieron soportar y sobrevivir ese diluvio? Porque estuvieron en el arca, dentro del arca. El arca fue diseñada para flotar, no para navegar. Por eso soportó un vendaval que no tiene comparación en ningún momento de toda la historia. Tenemos ahora inundaciones y desastres naturales, desbordamiento de ríos, cuando el mar entra en momentos donde empieza a arrasar algunas ciudades. Son cosas terribles, pero si usted puede imaginar, hermano, un diluvio donde cubrió las aguas toda la tierra, el arca soportó lo que humanamente, hermano, alguien podría decir esto no se puede realmente manejar adecuadamente. Pero, ¿sabe? Pudieron esas ocho personas, Noé y su familia, al estar allí, pudieron realmente experimentar lo que ellos pensaban que esto era imposible. Pero por la fe vivieron esa experiencia. Ahora, así también al estar en Cristo, es decir, dentro del arca que se llama Jesús, nosotros podemos sufrir penalidades. Es decir, si yo tengo a Cristo en mi corazón y estoy yo en Cristo, entonces tengo la capacidad, y voy a mencionar aquí 3 capacidades importantes de ese amor. En primer lugar, la capacidad para no doblegarse por los sufrimientos.
¿Cuánta gente se ha dado por vencida? Ha tirado la toalla, dice, yo no soporto. Algunos deciden separarse, otros deciden abandonar el país, otros deciden hacer una cantidad de locuras y otros hasta quitarse la vida, porque ya no tienen capacidad de soportar el sufrimiento. ¿Por qué razón? Porque no tienen a Cristo morando en sus vidas y no tienen el amor necesario para soportar. Algunos creen que el amor solamente es como unas maripositas ahí, como un castillo en el aire. No es romanticismo. El amor es capacidad, hermanos. Y oiga bien esto, cuando dice, en el cual sufro penalidad, es decir, que experimentaba males. Usted dirá, ¿cómo es posible que alguien pueda experimentar males como Pablo? Estando en la cárcel experimentó males, mal comido, mal vestido, no había un lugar donde él podía reposar. Piénsela, hermanos, el drenaje que había en ese tipo de cárceles, no había. No existía unas condiciones, hermanos, que alguien pudiera, como un ser humano, poder estar ahí. Condiciones infrahumanas. Sin embargo, él dice, en el cual sufro penalidades. El cristiano debe entender esto, que van a venir males. Usted dirá, pero yo soy cristiano, soy una hija de Dios. A mí el mal no me va a visitar. Pues ya lo visitó. Ya está. Mire a su alrededor. No mire a nadie. Sabe que los males vienen. Y eso es lo que significa la palabra penalidades. Etimológicamente la palabra griega, eso es lo que significa, experimentar males. Van a venir, aunque usted no los quiera, pero yo necesito vencerlos a través de una capacidad que no tengo, pero lo que lo recibo por parte del Señor. No solo eso, el desprecio social. Cuando dice, sufro penalidades hasta prisiones, en otras palabras, llego a tal nivel de sufrimiento a modo de malhechor. Y malhechor no es otra cosa que un obrador de males, como una fábrica de maldad. La gente tenía esa percepción de Pablo, que era un malhechor, que era una fábrica andando de maldad. Pero no es cierto. Algunos tienen algunas ideas erróneas de su vida. Van a empezar a criticarlo, a levantarle falsos testimonios, a decir cosas que realmente no son. Pero eso es parte de la vida. Entonces yo tengo que ser realista, tengo que poner los pies en esta tierra. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No ande confiando que, mire, ahora la persona que le da abrazo y lo recibe, que le dice, Hosana, Hosana, él mismo le va a decir, crucifíquenlo después. Sí, si al Señor Jesús, no teniendo en él ni siquiera, hermano, no había pecado en él. Y todo lo que hizo, lo hizo en beneficio de los demás. A la hora de las horas, muchos decían, crucifíquenlo. Ahora, por eso, hermanos, debemos de entender cuán necesario es el sacrificio de amor. Porque de eso eso me va a ayudar a vencer el desprecio y las injusticias. Y me va a dar una capacidad para sufrir. Y esto es lo que no nos gusta. Porque hoy nos dicen, por ahí alguno dice, pare de sufrir. Vamos a sufrir, hermanos. Vamos a sufrir. El sufrimiento es parte del patrimonio de la humanidad. No porque la UNESCO lo haya declarado. Así es. Usted va a ciertos lugares, dice, el patrimonio de la humanidad es una ciudad, unos lugares muy bonitos, históricos, importantes. Pero el patrimonio de la humanidad es el sufrimiento. Entonces, yo poniendo los pies en la tierra, usted dirá, me voy a casar, no voy a tener sufrimiento. Lo va a tener. Claro. Cuando los hijos se enferman, dígame si no es un sufrimiento. Usted pensó, ay, qué bonito. Sí, pero cuando sale corriendo, hermano, y que se está ahogando, que tiene una fiebre y no le baja la temperatura y que está a punto de morir, sufrimiento. Las mujeres al dar a luz sufren, ¿sí o no? Claro, hay sufrimiento. Y aguantar a ese marido, otro sufrimiento también. Entonces, hermano, también hay hombres que sufren también. Hay pobrecitos, dirán las mujeres. No, es que es un Job el que está ahí. Entonces, pero igual, ¿qué dice la Escritura? Vea, dice, hermanos, es importante que veamos el otro lado del amor.
Es que nosotros somos demasiado románticos, especialmente latinos, y que los tríos, y que esto, y el romanticismo, que vamos a salir a cenar. Está bien, no digo que sea malo, pero el punto es que estoy olvidando que la vida tiene otra cara, y también que olvidamos la otra cara del amor. Lea conmigo, por favor, en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a extraer algunas partes de aquí, de esta porción, que nos muestran la otra cara del amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice. El amor es sufrido. ¿Qué significa? Oiga, significa, la palabra aquí en el griego significa ser paciente, ser constante, es decir, perseverante. Habla de tener larga paciencia, lo que se conoce como longanimidad. Es decir, es la inmutabilidad ante la provocación. Entonces usted va a ser provocado, pero usted va a tener larga paciencia. O sea, ¿eso quién lo concede? Lo concede el amor ágape. Esa clase de amor es la que hace que la persona se mantenga en el camino o en el rumbo que Dios le ha establecido. Entonces dice la Biblia que el amor, dice, todo lo sufre, es decir, que tiene larga paciencia. No lo sacan de sus casillas tan fácilmente. Aprende a soportar. Hay un refrán, yo sé que le va a dar risa esto. Dice, el buey es el esposo de la vaca y el toro es su amante. La pregunta es, ¿tiene un toro o tiene un buey de marido? Entonces, el buey es fiel, el buey se mantiene, es constante, el toro no. Entonces, por eso que una persona debe de aprender a valorar realmente lo que es el amor que Dios ha derramado en su corazón, si es que usted tiene a Cristo Jesús como su Salvador. No solo eso, sino que dice la Biblia, en este mismo capítulo 13, acerca del amor, dice, no busca lo suyo. Es decir, que esta clase de amor busca el bien de los demás, se sacrifica por el bien de otra persona. Usted dice, pero ¿cómo me voy a sacrificar por esta persona? ¿Cómo me voy a quitar el bocado por esta persona que ni siquiera trabaja? O por esta ingrata, este ingrato. ¿Cómo le voy a dar una oportunidad? ¿Cómo me voy a quitar mi vestido y dárselo a esta persona? O darle trabajo cuando no se lo merece. Bueno, ese es el amor ágape. Dice la Biblia, no busca lo suyo, es decir, sino que busca el bien de otra persona. Puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser una nuera, puede ser un yerno, puede ser un abuelo, puede ser quien sea. Ahora, esta clase de amor busca el bien de la otra persona, se sacrifica por el bien de esa persona, pero vea otra manera que se sacrifica el amor, no guarda rencor. Es decir, no se deja vencer por la ofensa. O sea, la persona aprende a poner la otra mejilla. Cuando Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra, significa sufre en beneficio de la otra persona y también el beneficio personal. Porque el sufrir el segundo golpe no es otra cosa que perdonar. Y cuando uno perdona, uno se libera, ¿sí o no? Y eso es importante. Entonces, no guarda rencor. Entonces, el sufrimiento trae, ¿qué cosa? Libertad interior al perdonar. Pero también dice, todo lo espera. Es decir, que no pierde la esperanza. Usted ya se cansó, dice, ya no te aguanto. No, olvídate, ya esto me lo has prometido. Le dirá el esposo a la esposa. Porque hay esposas también que son cosas serias, ¿no? Y hay esposos peor todavía. Entonces, o puede ser en la relación misma del seno de la familia, en las relaciones con las demás personas. El punto es que algunos ya perdieron la esperanza. Dice, ya no te soporto. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es, mira, yo ya no tengo esperanza que vas a cambiar. Pero el amor ágape, ¿sabe qué es lo que hace? El amor ágape no se rinde, es decir, en cuanto a la esperanza, siempre sigue soñando, siempre sigue creyendo que algo en el futuro va a suceder. Qué lindo, ¿no? Cuando alguien pierde ya la esperanza, entonces se da por vencido. Pero el amor ágape no le permite que la persona, hermanos, suelte los sueños. Siempre tiene esperanza. En otras palabras, le está dando oportunidades a otra persona. Pero también dice,
todo lo soporta. La palabra soportar se ocupaba en aquel entonces, por ejemplo, cuando había un asno, un burro que iba sobrecargado, pero iba caminando. Eso significa permanecer bajo la presión, pero sigue adelante, sigue caminando. El amor ágape a la persona, a pesar de las pruebas que está sufriendo, le da capacidad de seguir trabajando, le da capacidad de seguir sirviendo, le da capacidad para seguir adelante la visión de Dios. Hermano, sigue haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. Eso no significa que no tiene carga, sino que tiene una carga, pero sigue adelante, hermanos. Estamos hablando de que esta es una super mujer, es un super hombre. Dígame si no es cierto. Por eso uno no entiende a un David que decía: Absalón, Absalón, hijo mío. Uno no entiende sobre todo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La verdad es que nosotros lo hemos cargado a Dios con nuestros pecados, con tanta maldad y desobediencia, y a pesar de todo, Dios siempre nos manda la lluvia, nos provee el oxígeno, nos provee el trabajo, nos provee la salud, y a pesar de nuestra ingratitud, Dios nos sigue amando a cada uno. Sobre todo aún como cristianos, si el Señor es fiel y nos ayuda. Entonces, en primer lugar he dicho que el amor nos ayuda a no doblegarnos por el sufrimiento. Yo no voy a poder cambiar mi mazmorra, pero sí puedo experimentar el cambio del amor en mi vida para que mi carácter no se rinda ante la circunstancia temporal. En segundo lugar, el amor ágape nos ayuda o nos capacita para cumplir con la misión de Cristo sobre los intereses personales. Por eso dice en este versículo 9, mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, Pablo decía: bueno, sí, yo estoy aquí en esta cárcel, pero no me importa. A mí lo que me importa es que la misión, el propósito, la visión de Dios se cumpla. La palabra no está presa. En otras palabras, Señor, el plan sigue. Yo no me puedo mover, dirá alguien, de esta cama. Estoy en alguna especie de cárcel. A lo mejor es su propia condición, su propia situación la cual está viviendo. Situaciones que usted ha tratado de cambiar. Hermano, y usted no las puede cambiar, pero para usted se ha convertido en una mazmorra. Pero el amor de Dios le ayuda a mirar más allá de su dolor y de su sufrimiento, y se goza que Dios está cumpliendo su plan eterno para los demás. Por eso entonces ahí es donde se cumple lo que dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo está en nosotros, podemos seguir soñando y alabando y bendiciendo: Señor, aunque estoy en esta cama de hospital, aunque tenga este grave problema, Señor, te doy gracias porque las almas están viniendo a tus pies. Te doy gracias, Señor, porque tu venida está cerca. Te doy gracias porque el plan eterno se está cumpliendo, Señor. El amor ágape nos ayuda, ¿qué cosa? A dejar nuestros intereses personales por los intereses del reino de Dios. Entonces, esa clase de amor sacrificial, hermano, es fundamental en nuestra vida para que se cumpla la tarea que Dios nos ha encomendado. Porque así como la palabra de Dios nos dice con claridad que Dios cumplirá lo que Él ha prometido, así también no solamente lo hizo en el pasado, sino que lo hace en el presente y en el futuro. Y en tercer lugar, ese amor sacrificial del amor ágape nos da capacidad no solamente para no doblegarnos ante los sufrimientos, no solamente para que podamos ver el cumplimiento de la voluntad de Dios, sino también nos capacita para sacrificarnos por amor a los demás. Versículo 10 y dice: por tanto, todo lo soporto, oiga esto, por amor de los escogidos. Pablo, estando ahí, decía: hoy no me han traído alimento. Está bien, voy a ayunar a la fuerza. Me han dejado sin agua, tengo frío. En el tiempo de invierno, en el tiempo de calor, quisiera una brisa, pero todo lo sufro, con cadenas, las marcas que estaban en sus manos y en sus pies.
la falta de salubridad, la falta de agua potable, la falta de servicios sanitarios decentes. No había nada, entonces pero él decía, todo lo sufro. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. El amor, hermanos, nos ayuda a ver más allá de nuestras heridas. El amor nos ayuda a enfocarnos en el beneficio de otras personas. ¿Sabe por qué muchas personas se deprimen? Porque se enfocan en sí mismos. El amor ágape no le va a dejar que se deprima, porque siempre estará viendo el beneficio de otras personas. ¿Y cuál es la visión aquí? Salvación. O sea, el sufrimiento temporal que tengamos en esta vida, como el que pasó Pablo, hermano, tarde o temprano va a dejar de ser. Pero la recompensa es de carácter eterno. Por amor, dice, por amor de los escogidos. Es decir, de aquellos que vinieron a los pies de Cristo. O sea que Pablo estaba viendo cómo Dios escogió, eligió, apartó a un grupo del mundo. Los llamó en Cristo Jesús, conocidos como los escogidos. Ahora, ¿cómo es que sucede este milagro? Y Pablo dice, por amor a ellos, yo estoy dispuesto a sufrir. Mi pregunta es, ¿está usted dispuesto a sufrir por causa, hermano, de que la persona que está a su lado, que es un hijo o una hija de Dios, llegue a la meta, corone su carrera, termine el ministerio que Dios le ha entregado? Porque algunas esposas y esposos también son vencidos por los problemas que tienen en su hogar, en su matrimonio. Porque solamente están viendo los problemas o quieren una respuesta de carácter temporal. No, tenemos que ver la salvación. Pregunte si su esposo es salvo o no es salvo, o su esposa, o sus hijos. Eso es lo más importante. No es que, pastor, me está maltratando mi esposo, me es infiel y me está pasando esto y esto y esto. Y también puede suceder en el caso también al revés, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que más le duele? No, lo que más nos debe de doler es que si esa persona se muere hoy, se va al infierno. Cuando tenemos una visión de carácter eterno sobre las demás personas, eso nos va a ayudar a tener capacidad de soportar. Entonces no estoy viendo los problemas temporales, estoy viendo un problema eterno. ¿Qué es lo que nos va a dar capacidad? Es mirar realmente que coronen la carrera de Dios. Y en algunos casos, algunos han venido a los pies de Cristo. Y usted dice, pero este hijo se ha convertido en una hija, una persona se ha convertido en una persona pródiga, un papá, una mamá se ha convertido en pródigo. Entonces usted dirá, pero lo importante es que los escogidos, es decir, aquellos que un día recibieron la experiencia de la salvación, puedan realmente coronarla, pueden llegar hasta el final. Entonces por eso Pablo decía, estoy dispuesto a sufrir por amor a ellos. Por eso que en Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga esto, ponga atención a la preposición del lugar en Cristo. O sea, estando en Cristo, nosotros estamos en lugares celestiales. Pero sigue diciendo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Es decir, estando en Cristo, entrando en el arca que es Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, otra vez la preposición, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Si usted nota esto, esta preposición es sumamente importante. Es decir, que si yo estoy en Cristo, entonces tengo una herencia. Si estoy en Cristo, entonces yo tengo salvación y vida eterna. Si estoy en Cristo, entonces yo he sido adoptado. Hay una riqueza, y dentro de esa riqueza de estar en Cristo, ahora está esa capacidad del amor. Entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener el mismo aprecio, la misma visión que tenía el apóstol Pablo. Él estaba amando esa familia de la fe.
Hermano, en otras palabras, tengo que tener una visión espiritual sobre las personas que me rodean. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada a nivel humano, entonces eso va a formar barreras. Porque vamos a decir, esta persona no se merece ayuda, esta persona es despreciable, esta persona me ha hecho tanto daño. Pero si tenemos una visión espiritual, Señor, lo que deseo es que ellos terminen su carrera. Lo que ellos creyeron, los hijos pródigos, Señor, a pesar que te han dado la espalda, pero yo voy a seguir adelante, Señor, estoy aquí en esta cárcel para poder servir de testimonio a los demás que están sufriendo allá afuera, que también yo estoy sufriendo, pero no me rindo a pesar de eso. ¿Por qué no me rindo? Porque el amor de Dios no me permite tirar la toalla. Pablo estaba sirviendo de una inspiración tan grande para los que estaban peleando esa batalla fuera de la cárcel, porque las persecuciones imperiales ya habían comenzado. Por eso muchos se inspiraron en el Señor Jesucristo, sobre todo en aquellos que murieron en Cristo también. Y ahora, hermano, a usted y a mí nos toca también que pasar estos sufrimientos. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a tener una visión espiritual sobre nuestros hijos? No vea a ese hijo drogadicto, borracho, como un estorbo. No, véalo con el amor de Cristo. Es decir, estoy dispuesto a sufrir porque quiero que sea salvo. Estimada esposa, no ponga atención. Con esto no estoy diciendo que tenga que ocultar la realidad de los problemas que ese hombre le está dando, o al revés también. Sino ponga su mirada que esa persona debe de terminar su carrera, que es inminente la salvación para aquel que no la tenga. Por eso dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, para que obtengan la salvación. ¿Qué nos importa sufrir algunas cosas temporales con tal que otra persona entre en las mansiones eternas? ¿No le parece, hermano? Estimada esposa, estimado caballero, estimado amigo, hermano, debemos de aprender a soportar algunas cosas. Y algunos esto lo ven como una debilidad, lo ven, hermanos, como una cobardía. No, sencillamente hay un propósito al poder soportar el sufrimiento que otra persona nos causa, pero lo hacemos con el objetivo que esa persona termine su carrera y que no se pierda, sino que entre a las mansiones eternas. Hermano, es fundamental que entendamos esta visión espiritual. Ahora, esto me recuerda el caso de un misionero, Adoniram Hudson, allá por el año 1912, cuando llega a Birmania. Se presenta a ese lugar para predicar, pero rápidamente fue tomado preso. Le ponen cadenas, empezaron a darle solamente un poco de pan y agua. Algunas veces no le daban nada. Y él se iba enflaqueciendo y enflaqueciendo. Y luego lo hacen caminar por un desierto encadenado, con muy poca fuerza. Le habían marcado las manos, las muñecas y los tobillos por esas cadenas. Cuando él fue liberado, regresa al rey y le dice: puedo ir a predicar el evangelio a una ciudad. Y el rey le responde de esta manera: mi pueblo no responderá fácilmente a la predicación, pero verían las marcas de las cadenas en tus manos y pies, y eso sí les convencerá. ¿Sabe qué es lo que va a convencer a los demás? Que usted es un mensaje del amor de Dios cuando usted puede amar, perseverar, resistir, aguantar, tener esperanza. Cuando vean las marcas de el amor hacia los demás, que usted se sacrifica por amor a los demás, eso sí los va a convencer. Por eso Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mi discípulo, en que os amáis los unos a los otros. Y amar los unos a los otros no es romanticismo, es sacrificio. Y cuando los demás vean que usted sigue adelante, eso lo va a marcar para siempre. Esa calidad de amor hará que otras personas digan: yo necesito esto. Entonces, hermano, la capacidad de sacrificarse por los demás, eso, hermano, sucede porque nosotros, hermano, hemos vivido y experimentado lo que significa esa clase de amor. Ahora,
no solamente por los redimidos, sino también para que ellos perseveren en la salvación hasta que entremos en las mansiones eternas, hasta que termine, hermano, nuestra carrera cristiana. Ahora bien, así como la humillación de Cristo y el sacrificio de Cristo trajo su recompensa por medio de la resurrección, así como en el caso del apóstol Pablo, su sacrificio de amor por la iglesia trajo resultados a través de la extensión del reino de los cielos, así también cualquier humillación y sacrificio que usted haga por amor a otra persona traerá también su recompensa. Versículo 11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La primera garantía que vemos aquí es que Dios cumplirá su propósito. Cuando tomamos la decisión de sufrir por otra persona, habrá recompensa. Una vez Pedro le dijo, Señor, todo lo hemos dejado, ¿qué vamos a recibir en esta tierra? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, recibiréis 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Dios cumplirá su propósito. Y una de las cosas que Dios va a cumplir, hermanos, es que nosotros tengamos el carácter y la autoridad espiritual. La persona que aprende a sacrificarse por amor a otro no se da cuenta de un milagro maravilloso y grandioso que está ocurriendo dentro de su interior. Y es que se está formando el carácter de Jesús y usará la autoridad de Cristo para la extensión del reino de los cielos. Por eso dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también, oiga esto, reinaremos con Él. Se dice de la ostra que ante la irritación de un grano de arena, cuando ella cierra su caparazón al sentirse herida, segrega una sustancia que envuelve el grano de arena para encontrar un alivio. Esa sustancia se conoce con el nombre de nácar. De ahí entonces la perla se forma por la reacción de la ostra contra ese factor irritante. El carácter de Cristo se va a ir formando cuando nosotros aprendemos a sacrificarnos por los demás. Por eso que alguien dijo, una perla es una ostra que ha sido lastimada. Si usted quiere ser una perla, tenemos que pasar también algunas heridas. Y lo que nos hirió terminará en ser nuestra corona y nuestra gloria. Entonces, si yo puedo ver en la distancia que el sufrimiento me va a traer a mí un beneficio tremendo, maravilloso, porque eso es lo que se requiere hoy en día. Cuando Pablo le dice esto a Timoteo, acuérdate del Señor Jesucristo y de mí preso suyo, igual sufro penalidades a modo de malhechor. En otras palabras, Timoteo, a ti también te van a irritar. Tú eres como una ostra, pero te van a irritar las injusticias, la maldad, la persecución, pero sufre, mantente, sigue amando a pesar de todo. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo se formara no solo en Timoteo, sino en la iglesia, que ese carácter era una perla maravillosa que la gente no podía ver, porque no pudieron doblegarse ante Nerón, no se doblegaron ante la espada, no se doblegaron ante el fuego, no se doblegaron en ninguna manera. ¿Por qué razón? ¿Por qué no negaron a Cristo? Porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es el que aprende a amar. ¿Qué es lo que hacían los cristianos antiguos cuando ellos estaban sufriendo en la hoguera? Piense por un momento, cuando las llamas empezaban a cubrir el cuerpo, no maldecían, sino que adoraban a Dios y decían, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué razón? Porque no es en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Hermano, le digo algo, si usted se encuentra en su propia hoguera, en su propia cárcel, ¿qué necesita? No necesita por el momento escapar del fuego. Necesita el carácter para sobreponerse a ese fuego. De ahí que entonces Dios promete estar con nosotros. Por eso dice, y si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Es decir, la ayuda permanente estará ahí. Solamente Dios pide una cosa, que no le neguemos. Porque dice, si le negáremos, Él también nos negará. La palabra negar aquí en el original significa ser infiel. En otras palabras, poner nuestra mirada o nuestra fe fuera de Cristo. Si mi fe está en Cristo, no debo de preocuparme. Porque si nosotros le negaremos, Él también nos negará. En otras palabras, hijo, todo está garantizado, pero único que debes de mantenerte en la fe. Porque si renuncias a la fe, perdiste todo. De ahí que entonces, amadas iglesias, el amor y el sacrificio realmente es algo normal en la vida de un cristiano. En este día, tomemos la mejor decisión. Aprendamos a amar sacrificialmente y dejemos que el amor de Dios brote. Los amigos que nos están visitando y aquellos que nos están escuchando, ¿qué necesita usted? Necesita a Jesús. Dígale a Cristo que venga a su corazón. Dígale, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, haz el milagro del nuevo nacimiento, porque es ahí donde el amor empieza a formarse para darle capacidad para seguir adelante. Hermanos, este país, ¿cómo se va a soportar el ambiente? Solo con el amor de Cristo. ¿Cómo va, hermano, a soportar el ambiente más cercano? Solamente con el amor de Cristo. Y las cosas que han de venir solamente por el amor del Señor Jesucristo. Precioso Señor, venimos delante de ti en esta hora dándote gracias. Gracias por tu misericordia. Aquellas personas que están dispuestas a entregarle su vida a Cristo, ya sea los que nos escuchan por los distintos medios de comunicación o aquellos que están aquí presentes, ahí donde está, pídale perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre recibe el perdón. Le voy a ayudar con una oración de fe. Ahí donde está, diga conmigo en voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Límpiame con tu sangre. Creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz para perdonarme. Soy pecador, lo reconozco y me duele el ofenderte, Señor, con todo mi pecado. Pero tu sangre tiene poder para perdonarme todos mis pecados y yo lo recibo por la fe. Creo que resucitaste para justificarme delante de tus ojos. Por tal razón te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hermanos en Cristo están dispuestos al sacrificio por amor a? Hermano, nos conviene a todos. Le conviene al que lo recibe como a nosotros. El amor no es romanticismo. El amor es sacrificio. Padre, venimos delante de ti dispuestos a amar. Amar para que los escogidos, qué lindo eso, para que los escogidos, Señor, alcancen la salvación, obtengan la salvación de gloria eterna. Por amor a, no me importa lo que digan, no me importa los vituperios, no me importa el dolor. Por amor a aquellos, Señor, que tú has derramado tu amor. Señor, queremos en este día aprender esa otra cara del amor. Señor Jesús, gracias. Esto va a resolver muchos conflictos. Esto va a traer comprensión. Esto va a traer unidad y mucha libertad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno, Padre. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén.
Que Dios me los bendiga abundantemente, mis hermanos.